Descubrió a sus hijos planteando llevarla a un asilo, pero ella hizo algo que ellos jamás olvidarán. Magnolia tenía 4 hijos y era una madre abnegada. El hombre con el que creyó que pasaría toda su vida la abandonó poco tiempo después de nacer su último hijo, siguiendo las faldas de una mujer más joven. Desde entonces, Magnolia había tenido que ser madre y padre para sus 4 retoños: Sandra, Juan, Felipe y Sofía. Ninguno de ellos tenía una personalidad problemática, pero, aún así, sus noches de desvelo por ellos parecían no tener un final. Ella había logrado hacerse una buena casa con su trabajo como secretaria en una universidad, y a sus hijos les había dado todo de la mejor manera posible. Pero los sacrificios que hacía Magnolia por sus hijos muchas veces pasaba desapercibido para estos que, en cambio, adoraban a su papá, aun cuando los había abandonado, por el simple hecho de que, por varios años, los visitaba cuando alguno de ellos estaba cumpliendo años y les llevaba buenos regalos a todos. Cuando se es niño, es fácil traducir el amor por la cantidad de juguetes que te den, sin reconocer a quienes te quieren de verdad, aunque no tengan la manera de demostrarlo a través de obsequios. Esta situación le dolía mucho a Magnolia, a quien, además de los regalos, el padre nunca colaboró con nada. Pero los niños no lo sabían porque ella no quería hablarles mal de su padre y jamás pensó en ponerlos en su contra. Lo que no sabía era que el padre no pensaba igual. Siempre que los visitaba, aprovechaba cualquier momento a solas con ellos o con alguno de ellos, pues sabía que igualmente hablaría con sus otros hermanos para hablarles mal de su mamá y decirles que ella era la culpable de que no estuvieran juntos, pues lo había echado por un error sin importancia y no le había permitido volver. Los niños no podían imaginarse que ese error sin importancia pronto tendría su primer medio hermano. La situación continuó siendo del mismo modo, hasta que un día todo cambió. Era el cumpleaños de Felipe, el primero que cumplía en el año, pues había nacido a principios de enero, y su padre no los visitó, y ni siquiera llamó a sus hijos. Ellos, muy tristes y recordando lo que su papá les había contado, se enfurecieron con Magnolia de tal forma que ella, por primera vez, tuvo que usar la fuerza para controlarlos. Desde ese día, ella sintió que sus hijos la veían con ojos distintos, como si hubiesen comprobado que efectivamente la culpa de que no estuvieran todos juntos la tenía su madre. Pero Magnolia sabía que era lo que realmente estaba pasando. Había nacido ya el primer hijo de Fernando con la otra mujer y ya solo tenía ojos para él. De hecho, ella había hecho algo que tampoco solía hacer y era llamarlo, solo para recordarle el cumpleaños de Felipe, pero no le había dado importancia. Ella, sabiendo lo doloroso que podría resultarle a sus hijos el saber la verdad, simplemente dejó que los días pasaran y que los ánimos se calmaran, pero no intentó explicarles lo que estaba pasando a sus hijos, pues prefería guardarse todo el dolor para ella sola y que sus hijos la culparan con la mirada, a que sufrieran una decepción tan grande de alguien que veían como un dios. Pero cuando llegó el cumpleaños de Sofía, luego el de Sandra y finalmente el de Juan, las cosas no cambiaron y su padre no llegó. Cuán cruel puede ser el corazón de un padre que hace esperar a sus hijos y les mata las ilusiones a conciencia. Los pobres chicos pasaron los cumpleaños más tristes ese año, a pesar de que Magnolia, que ya sabía que esto pasaría, se había esmerado con cada uno para darles en su día lo que más le gustara a cada uno. Pero ellos seguían sin ver el tesoro de madre que tenían al lado y añoraban la luz que proyectaba el oro falso que era su padre. Los años siguieron pasando y los hijos, a medida que crecían, se iban acostumbrando a la ausencia de Fernando, que ahora, menos que un padre, era más un recuerdo de una infancia feliz. Magnolia, por su parte, estaba orgullosa de sus hijos que poco a poco cada uno iban encontrando su camino hacia el futuro. Sandra, la mayor, había tenido su primer hijo y Magnolia les había regalado a ella y a su esposo un lote que conservaba hace años, herencia de su madre, donde construyeron su hogar.
Juan y Felipe habían emprendido el camino de los negocios juntos y tenían una pequeña fábrica de calzado que poco a poco se estaba haciendo reconocida en la ciudad. Magnolia, ahora retirada de su empleo, ayudaba a sus hijos con las cuentas de su negocio. Sofía, por su parte, había decidido ser actriz y pasaba horas y horas ensayando con el grupo de teatro al que se había unido y para cuyas presentaciones su madre le cosía los más hermosos vestuarios. Ahora, a medida que todos se iban haciendo mayores, a Magnolia se le notaban cada vez más los años y todo el sacrificio que llevaba a cuestas. Ya su nieto estaba lo suficientemente grande como para que Sandra no necesitara su ayuda. Felipe y Juan habían crecido tanto con su fábrica que ya tenían una planta de personal cualificada para el trabajo, por lo que la presencia de Magnolia ya no era necesaria. Y Sofía ahora hacía parte de una academia de actores prestigiosa que fabricaba sus propios vestuarios. Magnolia, ahora anciana, empezó a ser relegada cada vez más por sus hijos, a quienes un día escuchó discutir acaloradamente sobre su futuro. Hablaban de cómo su madre se estaba poniendo cada vez más vieja y cómo ya no podía valerse completamente por sí misma. Todos decían que ninguno podía hacerse cargo de ella, pues cada uno estaba lo suficientemente ocupado con su propia vida. Entonces, Magnolia oyó cómo les empezó a sonar viable la idea de llevarla a un asilo, y no había nada que pudiera dolerle más a ella que sus propios hijos decidieran deshacerse de ella después de todo lo que habían pasado y de todo lo que había hecho por ellos. Así que decidió irse por su cuenta. Tenía una hermana menor en una ciudad vecina con la que siempre se había llevado muy bien y sabía que la apoyaría. Hacia allí se dirigió, no sin antes escribir una larga carta para sus hijos. En ella, les contaba toda su vida tal cual como había sido. Les contaba la verdadera razón por la que su padre los había abandonado en primer lugar y el motivo por el que después había dejado de ir a sus cumpleaños de repente y finalmente había desaparecido de sus vidas para siempre. Les contó cómo había tenido que trabajar hasta el más extremo cansancio, solo para poder alimentarlos bien y cómo había hecho de todo, aunque sin éxito, para alegrar los cumpleaños en los que el padre no tuvo más. Les contó cómo había tenido que trabajar hasta el más extremo cansancio, solo para poder alimentarlos bien y cómo había hecho de todo, aunque sin éxito, para alegrar los cumpleaños en los que el padre no estuvo más. Les hizo un recorrido completo por sus vidas juntos, pero sin echarles nada en cara, sino simplemente para que se quitaran la venda de los ojos. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que, aunque ella no lo había mencionado en su carta, también había sido su madre la que había estado ahí, apoyándolos siempre, cuando ellos empezaron a recorrer sus propios caminos. A Sandra con el lote, a Felipe y a Juan con las cuentas de la fábrica, y a Sofía con sus vestuarios. Descubrir todas estas verdades les resultó insoportablemente doloroso, pues se dieron cuenta de lo terriblemente malagradecidos que habían sido con la mujer que había dedicado enteramente su vida a sus hijos, que lo había dado todo por ellos, y corrieron a buscarla. Cuando la encontraron, le pidieron perdón por no haber visto antes todo lo que ella había hecho por ellos, y le prometieron que la cuidarían siempre, que, aunque fuera tarde, ahora que se habían dado cuenta de lo mucho que la amaban y lo mucho que le debían, querían retribuir en la medida de lo posible todo lo que ella les había dado. Así fue como Magnolia pasó los últimos años de su vida, recogiendo los frutos del amor que había sembrado en sus hijos. Un fruto que había tardado más de lo esperado en madurar, pero que fue tan dulce y tan hermoso que había valido cada minuto de espera. Hijos, valoren a sus madres. No esperen a que pase algo para darse cuenta de que el más grande y más incondicional amor que existe es el que una madre entrega a su hijo, y que deben aprovecharlo y retribuirlo, pues nunca encontrarán otro amor igual. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.